Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Nelly Salas y a nombre del Grupo SECRIMSA SADCB les damos la más cordial bienvenida. El día 16 de noviembre celebramos el Día del Criminólogo y la Criminóloga, y la razón de que se haya elegido este día para reconocer la importante labor de las personas que ejercen esta tan importante profesión no es casual, ya que conmemora el fallecimiento del eminente criminólogo mexicano Alfonso Quirós Cuarón. La figura de este criminólogo chihuahuense, primer criminólogo graduado en México en 1939, sigue vigente como ejemplo de trabajo y buen hacer científico. Les agradecemos profundamente por su participación, ya que con la misma estamos apoyando a un gran colega y amigo, Rosbel García. Agradecemos profundamente el apoyo brindado por la Agencia Técnica Criminalística y peritos asociados, quienes aportaron 5 kits de regalo que serán rifados al finalizar el evento, por lo que les pedimos estar muy pendientes. A continuación, me permito presentar a nuestro primer ponente y leer su semblanza curricular. El título de nuestra primera ponencia es Inseguridad en tiempos de pandemia. Víctor Jesús Salas Valdés es licenciado en Criminología, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey y especialista en prevención del delito por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. Es experto en criminalística de campo y prevención social del delito y las violencias. Tiene algunos cursos tomados en Colombia. Como síntesis, podemos mencionar algo de su experiencia. Fue instructor de criminalística del desaparecido Grupo Acción Operativa en municipio de Santiago. En 2 ocasiones se desempeñó en el Departamento de Prevención del Delito del municipio de Santiago, en diferentes administraciones, así como analista delictivo del mismo municipio. Posteriormente, fue perito en criminalística de campo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, hoy Fiscalía General de Justicia. Fue director de Prevención del Delito de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Catedrático de la Facultad de Criminología de la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como también en la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. Fue catedrático en la Academia Regional de Seguridad Pública de la Policía Federal, capacitando a más de 2,000 elementos de seguridad pública, peritos y policías investigadores en más de 10 estados de la República. Actualmente es director de Prevención del Delito de Santiago, Nuevo León. También es presidente y fundador de Grupo SECRIMSA SADCB y Sinergia Social para la Prevención AC. Bienvenido, maestro, y le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un enorme gusto que nos acompañen y desde aquí le envío un afectuoso saludo a mi amigo y colega Rosbel García. Me da mucho gusto, amigo, que te encuentres ya mejor, pasaste por un trago amargo y no me queda la menor duda que esta experiencia te hizo cambiar la vida a ti y a tu familia. Gracias y afortunadamente, gracias a Dios, estás con nosotros, disfrutas de la vida y estás echándole todas las ganas. No dejes de luchar por estar bien y pues por seguirle avanzando en esta vida. Bien, pues para comenzar con la primer ponencia, quisiera mencionarles y también agradecer, como ya lo mencionó mi esposa Blanca Nelly Salas, a la Agencia Técnica Criminalística que nos hizo el enorme favor de donarnos estos 5 kits que están integrados por diferentes artículos que vamos a donar al final de este webinar y que espero que todos pues participen en el mismo, le hayan dado like a la publicación y la hayan compartido para poder participar. Más adelante les explicaré en qué consiste esta dinámica. Bien, pues comencemos con la presentación. Si me hace el favor de compartirla, por favor, Nelly.
Muy bien, pasamos a la diapositiva. Les envié por ahí un link hace un momento, si tienen oportunidad de revisar su teléfono, si me hacen el favor de contestarlo. Son unas 3 preguntitas simplemente para conocer quiénes son y pues también saber cuáles son sus intereses con relación a los temas que les gustaría conocer más adelante y que posiblemente pudiéramos trabajarlos a través de estas plataformas. El tema que vamos a abordar esta tarde se llama inseguridad en tiempos de pandemia. ¿Cuál es nuestro objetivo general de esta ponencia? Bien, espero que al terminar la sesión, las personas participantes estén en condiciones de ampliar su visión en cuanto a la pandemia y los fenómenos que amenazan la seguridad pública. Nuestro objetivo específico es que al finalizar esta ponencia, las personas participantes estén en condiciones de relacionar los efectos de la pandemia con el incremento de las violencias y la delincuencia. Por lo general, cuando trabajamos una capacitación de manera presencial, pues nos basamos en cubrir algunos aspectos muy importantes, que son, por ejemplo, la aplicación del contrato de aprendizaje, establecer las reglas. Yo quisiera hacer un pequeño alto en este punto, ya que estas reglas de cortesía se les hicieron saber hace un momento en el video anterior a la ponencia y en algunos casos también a través de un documento que se les hizo llegar al momento de inscribirse. Esperamos que todas y todos podamos cumplir con ellas para tener un evento sin ningún contratiempo. Es una aplicación de encuesta diagnóstica, pues les dejé un link por ahí que si me hacen el favor de llenar podemos también contar y cumplir con este aspecto. Estaremos ya entrando de lleno al tema, aplicaremos posiblemente me refiero a que cuando trabajamos en manera presencial tenemos que aplicar una evaluación previa, una intermedia y una final. Continuaremos con el tema, aplicaremos una evaluación final. En este caso yo la tengo subrayada en color rojito porque sí les voy a pasar a ustedes un link para que puedan llenar un formulario que consiste en una evaluación final de mi ponencia y puedan ustedes medir el nivel de capitalización del aprendizaje adquirido, que siempre será en términos didácticos y pedagógicos muy bueno que lo sepamos para estar en condiciones de corregir aquellos aspectos que hay que reforzar. Se entregarán los resultados, contrato de aprendizaje, saber más y aplicación de evaluación de reacción. En este caso pueden ver que también está en rojito y al final les voy a hacer llegar un link para que me ayuden con calificarme a mí y puedan decirme cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas para que como persona y como profesional pueda estar trabajando en ello y crecer en la medida de lo posible. Adelante, por favor. Muy bien, comencemos hablando y poniendo en contexto nuestro tema. Estamos en un momento en el que nos encontramos enfrentando una pandemia que ha paralizado por mucho la economía del mundo y ha repercutido gravemente en diferentes ámbitos y esferas del desarrollo, no solamente de la economía, sino en general de la humanidad. Pero recapitulemos un poquito. La pandemia, en este caso el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, se descubre en noviembre del 2019, causante del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 o COVID-19. Su origen fue en la ciudad de Wuhan, China. Para ello, después, el 31 de diciembre, se daba conocimiento a la OMS, Organización Mundial de la Salud, de este suceso. El COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Es el virus que migraba de un animal a una persona. La mutación del virus fue capaz de transmitirse de persona a persona. Se extiende rápidamente a Europa, continente americano y África. El 11 de marzo se declara pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Y es cuando nosotros, como estudiosos del comportamiento social y de las violencias y la delincuencia, comenzamos a ver cuáles son algunas de estas consecuencias que van derivadas del fenómeno que ha provocado desprendido el tema de la pandemia COVID-19. Y analicemos algunas de estas consecuencias. En marzo y abril, la mitad de la población mundial se sujeta a medidas de confinamiento. Después de las economías que también se van hacia abajo, viene la pérdida de miles de empleos, que todas y todos sabemos
las consecuencias que esto ocasionó, ocasiona y estará ocasionando. Se estima que puede llevar a la pobreza a más de 500 millones de personas más en el mundo. Pueden ustedes consultar esta presentación que se les hará llegar también y las fuentes ahí referidas. Bien, analicemos los riesgos de la COVID-19 y relacionémoslo a la visión de Ulrich Beck. ¿Quién fue Ulrich Beck? Ulrich Beck fue un sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la The London School of Economics. Estudió aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. Ulrich Beck tiene un excelente libro que les recomiendo a todas y todos y que se titula La sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad, que con mucho gusto les estaré compartiendo al final de mi ponencia. Hago un pequeño paréntesis y les recuerdo que las dinámicas que tendremos al final del webinar estarán relacionadas a preguntas que estaremos abordando en esta ponencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya que las dos ponencias siguientes estarán impartidas por los maestros que a continuación se presentarán, pero en este caso las dinámicas, para que se pongan bien listas y listos, las dinámicas salen de mi presentación. Dicho lo anterior, continúo. ¿Cuál es la visión del riesgo con relación a Ulrich Beck? Muy bien, pues hablamos de una deslocalización. ¿Qué significa esto? Que el riesgo y los riesgos son omnipresentes. Están en cualquier lugar y en cualquier rincón del mundo, fuera y dentro de los estados territoriales. Y como ahora lo podemos ver, como un microorganismo que es capaz de quitarnos la vida. 2. La incalculabilidad. Los riesgos se pueden considerar incalculables, son hipotéticos al situarse en espacio de incertidumbre inherente al conocimiento científico o son objeto de disputas normativas, como por ejemplo las medidas de confinamiento, su alcance y duración, destacando por un lado imperativos éticos como la preservación de la vida, rechazando los costes de la inactividad económica. Si nos centramos en esta información, los riesgos siempre serán incalculables. Y esto se viene diciendo, en este caso citado del libro de Ulrich Beck, pero se viene diciendo, y si buscamos fuentes desde muchísimos años más. Hay autores que mencionan que este tipo de virus al que nos estamos enfrentando, pues por lo regular es un evento cíclico que pudiera repetirse aproximadamente cada 8, cada 10 años y que por lo regular siempre habrá una catástrofe mundial natural cada 100 años aproximadamente, según lo indican algunos y algunas autoras. Por lo tanto, la incalculabilidad es un dato que tiene muchísimos años de existir y que en este caso podemos referir y nos podemos dar cuenta que en la época en la que vivimos, en la cual nos estamos enfrentando a esta situación, nos damos completa y totalmente cuenta de que este tipo de situaciones por demás van a generar disputas y van a provocar polémicas y simplemente menciono un dato y lo doy como un ejemplo sin afán de ningún tipo entrar en el terreno político. Ahora, el día de hoy estuve escuchando los diferentes noticieros locales, nacionales, que ya hay grupos políticos que están promoviendo que se le sancione con sanciones graves, incluso capaces de llegar a la privación de la libertad al doctor López-Gatell o López-Gatell. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo están acusando a él de que es responsable de la cantidad de muertes que ha salido de un promedio y que pues ha sido gracias a la ineficacia, dicen estas personas, de sus gestiones. Aquí podemos verlo y lo podemos analizar y experimentar con lo que leímos. Se van a presentar disputas y las medidas de confinamiento, es decir, su alcance y duración, destacando por un lado imperativos éticos como la preservación de la vida, rechazando los costes de la inactividad económica. Es decir, ¿qué va o qué pretende o qué quiere hacer el gobierno? ¿Rescatarnos de la posibilidad de morir o dejándonos en la pobreza y la miseria? Es una situación muy compleja que en este momento no me gustaría estar en los zapatos de las personas que toman estas decisiones,
Pero a lo que quiero llegar es que son situaciones y escenarios que serán siempre previstos cuando nos presentamos con una pandemia como la que vivimos. El escenario en el que puedes privilegiar, por un lado, en este caso, la economía, o privilegias la vida, pero ambas son muy necesarias. Si no privilegiamos el tema de la actividad económica, les pregunto a ustedes y respóndanse a ustedes mismos y a ustedes mismas, ¿qué puede pasar? Pero si por otro lado se toman acciones sumamente estrictas en las que ya existan prohibiciones y toques de queda, ¿qué puede pasar? Es una situación muy compleja. ¿Seguimos? Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es la no compensabilidad o la reparabilidad, al suponer que el riesgo, en parte, asume costes inasumibles y de difícil o imposible valoración en términos materiales. ¿Qué quiero decir con ello? Que nadie sabe cuánto va a costar en el 2021 la pandemia del COVID-19. Por más estudios que se hagan, existirá siempre el riesgo de la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, el próximo mes, el siguiente año, y mucho menos cuánto nos va a costar a los seres humanos enfrentar y superar esta situación. Sabemos que dentro de 4 años, que es lo que se proyecta para que pudiéramos tener una vacuna de acceso al público en general, van a suceder muchísimas cosas en el camino. ¿Seguimos? Algunas premisas lógicas de la inseguridad en la pandemia es, número 1, menos personas en las calles, lo que pudimos vivir en el mes de abril, marzo, finales de abril o principios de marzo, cuando se nos da a conocer esta pandemia y que todas y todos estábamos muy temerosos de lo que pudiera suceder y que al principio la gran mayoría de la población pues asumía su responsabilidad. No lo puedo decir hoy que se esté cumpliendo todas estas normas de distanciamiento social, porque no es así y ustedes no me dejarán mentir al salir a la calle y darse cuenta de lo que ven allá afuera. Pero al principio pues sí era más evidente que las personas asumían la responsabilidad y trataban en la mayor medida posible salir a la calle. Incluso se adoptaron nuevas formas de trabajar desde casa, etcétera, etcétera. Menos personas en las calles, obviamente que se da estadísticamente una reducción de robos a transeúntes, una disminución de asaltos, una disminución de violaciones, una disminución de robo a negocios, de secuestros, por mencionar solamente algunos. Principalmente el comienzo de la Jornada Nacional de Sana Distancia se da aproximadamente en el mes de marzo. Muy bien, ¿qué fue lo que se incrementó? Se incrementó los delitos al interior del hogar. Se incrementó y se sigue incrementando hoy en día la violencia intrafamiliar. Comenzamos a darnos cuenta y a percibir la existencia de grupos criminales que se dedican a la suplantación del propio Estado, imponiendo sus medidas de cuarentena como lo que se ha visto en Brasil, El Salvador, Honduras, Guatemala y por supuesto en México. ¿A qué me refiero con ello? Son temas delicados que los abordamos desde un ámbito totalmente académico y lo digo con toda la responsabilidad que esto se merece. Muchos grupos del crimen organizado, en vista de la ineficacia del gobierno y de el hecho de que en muchas comunidades alejadas no llegan los apoyos gubernamentales, viéndose en la necesidad de encontrar un ingreso, porque gran parte de la población perdió su empleo, quedándose sin trabajo y sin acceso a los programas sociales, fue el momento y la coyuntura en la que los grupos del crimen organizado aprovechan esta situación, se organizan y les llevan despensas y otro tipo de apoyos a esta comunidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Incluso les tocaría ver a ustedes que hubo unos reportajes de Televisa en las que una hija de un muy reconocido
narcotraficante pues estaba armando sus despensitas e incluso tenía sus cajitas de cartón con la marca de su grupo del crimen organizado para que como tal cual campaña política las personas comenzaran a agradecerle a los grupos del crimen organizado por su apoyo. Y el mensaje que estas personas están recibiendo y que los grupos del crimen organizado quieren dar, obviamente, es el mensaje de que el gobierno no está cuando lo necesitas, pero nosotros estamos aquí y te vamos a apoyar. ¿Qué creen ustedes que pase cuando nos ganamos la simpatía de la gente? Y en este caso me refiero a los grupos del crimen organizado. Pues, ¿qué creen que pasa? Van sumando a sus filas personas que comienzan a trabajar para ellos, no necesariamente en la venta, de los alcaloides y de los diferentes tipos de drogas que existan, simplemente con el hecho de cuidarles y con el hecho de servir como informantes para que ellos no tengan problemas y que puedan pues ir creciendo como organización y cada vez convertirse en grupos más y más fuertes que el gobierno será muy difícil de poder enfrentar en su momento. En esta diapositiva podemos ver una comparación de la incidencia delictiva que vivimos en el estado de Nuevo León en el mes de abril y en el mes y en el mismo mes, pero del año actual, del 2020. Lo que quiero destacar aquí es que podamos ver cuál fue el fenómeno por el que atravesamos una vez que se declara el tema de la pandemia y que se adoptan las medidas de distanciamiento social. En el mes de abril del 2019 se presentó una tasa de 5.696 delitos denunciados. La fuente la pueden encontrar en el INEGI, aquí está en la diapositiva. Nos referimos a 102.9, un delito, por cada 102.9 millones de habitantes, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. En esta podemos ver la comparativa del mismo... disculpen un segundo, pasamos a la anterior, quiero corroborar un pequeño dato. 5.600 delitos. Perfecto. Muy bien, correcto. Podemos ver que en el 2000, pasamos a la siguiente, a la de atrás, ahí estamos, ahora sí, a la de atrás. Que en el mes de abril del 2020 tenemos un total de 4.850 delitos. Si ustedes se fijan, existió una disminución de la cantidad de los delitos que se reportaron durante el mismo mes, pero del año 2019 y del mismo mes ahora del año 2020. Creo que esto nos responde a nuestra especulación de que era un fenómeno natural el hecho de que los delitos, nos referimos a los registros de la incidencia de delitos más frecuentes en el estado, haya disminuido. Y aquí nos podemos dar cuenta de que así fue. ¿Por qué? Por la situación del confinamiento. Hubo una disminución de los principales delitos que se denunciaban en el estado de Nuevo León. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora comparemos cómo se comportó la estadística en el mes de septiembre del 2019 y en el mes de septiembre del 2020. En esta diapositiva podemos encontrar que se presentaron 6.301 delitos en el estado de Nuevo León. Y en el mes de septiembre del 2020 podemos darnos cuenta que existe un incremento a 7.550 delitos al mismo mes del siguiente año. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que inevitablemente se está presentando un alza en la incidencia delictiva y muy relacionado ha sido esto a consecuencia del fenómeno provocado por la pandemia COVID-19. Aquí vemos una tabla que nos compara lo que acabamos de ver hace un momento, pero de una forma general y ya en la misma diapositiva para que podamos darnos cuenta de cómo podemos encontrar o cómo vimos el escenario. En el mes de abril del 2019, 5.696 delitos. Para abril del 2020 hubo una
marcada reducción de la presencia de delitos a 4.850. Pero para el mes de septiembre del 2019 hubo un incremento de 6.301 delitos y en el mismo mes, pero de este año, fíjense ustedes, el incremento hasta 7.550 delitos. Y la estadística va a seguir en aumento. 93, bueno, ahora quiero que hagamos un poquito de reflexión acerca de que los números que acabamos de ver simplemente son poquito más del 2% del total real que se presentan en un mes en el estado de Nuevo León. ¿Por qué se da esto? Porque no estamos contemplando lo que se le conoce como la cifra negra. Según la última encuesta de victimización en VIPE 2018, 93.2% de los delitos no son del conocimiento de la autoridad, lo cual significa que lo que acabamos de ver es el resto o lo que le falta para llegar al 100%, que es poquito más del 2% solamente lo que se encuentra documentado en las estadísticas. Imaginen ustedes, si contáramos o hiciéramos un análisis de cuáles serían entonces los delitos que en realidad se presentan en un mes. Y sepan ustedes la situación en la que estamos viviendo. Adelante. Aquí podemos ver una tabla de cuánto nos cuesta la delincuencia, según también la encuesta de victimización 2018. En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, es decir, el 1.65% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a un promedio de 7.147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Las medidas preventivas representan un gasto estimado para los hogares que ascienden a 89.1 millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representan los 210.5 mil millones de pesos restantes. Ahora analicemos en nuestro país cuánto le invertimos a la prevención social del delito y las violencias. México, una nota periodística de Forbes. México aumenta en los crímenes y disminuye el gasto en seguridad. El CIEP y el Observatorio Nacional Ciudadano advierten que México destina apenas el 1% del Producto Interno Bruto al gasto en seguridad. Si nos regresamos, Nelly, al anterior, yo estoy pagando por los delitos que fueron denunciados, ¿sí?, el 1.65%. ¿Cómo lo consideran? ¿Congruente o incongruente? ¿Creen que es congruente que el gobierno mexicano le destine menos del 1% del Producto Interno Bruto a la prevención del delito y tenga que pagar más del 1.5%, que es lo que le cuesta en la delincuencia? Claro, tomando en cuenta que nos referimos a ese 2 punto y fracción del % de los delitos que se denunció. Si contáramos los gastos que provoca la delincuencia, sumando la cifra negra, ¿cuánto creen que sería? Para que lo reflexionemos. Pasamos a la siguiente. Les comentaba hace un momento acerca de cómo los crímenes organizados están aprovechando esta coyuntura para cada vez más penetrar en nuestra sociedad y ser capaces de hacer aún más cosas peores y grandes a nivel mundial. Se ha registrado que en Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, grupos criminales han hecho entrega de despensas a sectores de la población, aprovechando esta situación para ganar simpatía y para reclutar más y más personas.
Y esta es una de las fotografías de una nota periodística que les mencionaba hace un momento. Ahí pueden ver cómo descaradamente los grupos del crimen organizado, como tal cual campaña política se tratara, van y entregan pues los apoyos asistencialistas a la comunidad más alejada, utilizando sus recursos y ganando con ello esta simpatía que les permite ser cada vez más poderosos. ¿Qué ganan los grupos del crimen organizado con esto? ¿Qué es lo que ganan? Aquí podemos ver algunos de los aspectos importantes a destacar y a resaltar. Yo veo que la gente del crimen organizado prácticamente se está convirtiendo en expertos y expertas del marketing digital y de otro tipo de estrategias comerciales. Primero, pues ellos buscan el monopolio sobre cualquier otro grupo del crimen organizado. Eso es evidente. Segundo, diversifican su mercado ilegal, porque no solamente se dedican al tráfico de sustancias y de drogas, sino que también tienen otras verticales de negocios, si me permiten la expresión. Como por ejemplo, pues el asistencialismo social a través de sus programas de apoyo comunitario, si me permiten la expresión. Es un poco sarcástica, pero en realidad eso es lo que pasa. Buscan el control sobre la población civil, que eso lo logran haciendo este tipo de acciones, y es muy sencillo para esos valerse de esa simpatía. El control de la política local. Cada vez que el grupo se crea y se convierte más fuerte, los gobiernos son más dóciles y pueden llegar a ceder, por no decir que ceden, a sus peticiones. El control social y el posicionamiento de sus marcas. Porque como pueden ver, ya existen slogans, ya existen incluso iconos o diseños como el de nosotros, de Grupo Secrimsa, que es el que le están transmitiendo y le están llevando a las personas en los objetos que ellos les entregan o les regalan como parte de sus programas de asistencialismo. Es importante señalar que el Cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que ha generado más violencia en México en los últimos 20 años. Y también cuentan con empresas lícitas y gran avance en simpatía debido a que el propio gobierno no llega hasta lugares alejados, y es aquí cuando estos grupos suplantan ciertos servicios que debieran ser brindados por el Estado. Pasamos a la siguiente, por favor. Es importante comentar uno de algunas lógicas de la inseguridad de la policía en la pandemia, ¿sí? Yo lo he visto, y esto no es como que lo haya sacado de algún texto, sino es información que recibo en el ambiente. Yo he estado observando más al principio de la pandemia cómo la policía, lejos de hacer su trabajo, que cuando no estamos en pandemia es complicado ejercer la función preventiva porque siempre existen comisiones especiales en las que son los policías asignados, y en ocasiones por estar en un punto particular, vamos a pensar como comúnmente se les llama entre la policía, pues están en un clavo, ¿no? En muchas ocasiones los mandos policiales tienen ciertos puntos de resguardo en los que envían a los oficiales para que estén ahí cubriendo sus turnos y estando cuidando ciertas zonas. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros que la policía tiene que cumplir, son compromisos que debe de cumplir, y esto desvía y debilita un poco la responsabilidad que deben hacer, que es la prevención situacional de los delitos, a través de las principales funciones que ellos y ellas tienen, que son los patrullajes. En este caso nos pudimos dar cuenta que los cuerpos policiales se concentraron muchísimo en ser voceros o ejecutores de las medidas de cuarentena, como dedicarse a dispersar grupos de personas o perifonear avisos de salud, y con ello se descuidó muchísimo la función original, que es la prevención de los delitos. Para muestra basta este botón. Aquí podemos ver una imagen en la que un grupo de policías canta una canción, ¿no? al ritmo del mariachi loco quiere bailar, ya en Quintana Roo, como el coronavirus quiere llegar, ¿no? Digo, son esfuerzos
que pues las instituciones están haciendo para sensibilizar a la comunidad, pero lo tomo como un ejemplo para darnos cuenta cómo comenzó a desviarse muchísimo la finalidad de la policía. De pronto se convirtió en un brazo de la institución de salud y se dedicó en mucho al principio de la pandemia, pero también ahora se dedica a estar cuidando que la gente cumpla las medidas preventivas de distanciamiento, que no se reúnan en las quintas o casas particulares con mayor cantidad de personas que está permitido, etcétera, etcétera, descuidando con ello en todo momento su trabajo, que es la prevención situacional, que es una de las funciones que tienen. No es la única, pero sí es una de las funciones. Nos pudimos percatar que a consecuencia de la participación de los cuerpos policiales en estas tareas de salud, pues se presentó en muchos lugares la violencia social hacia con los cuerpos policiales. Por ejemplo, la violencia social hacia las y los policías por el estrés y la tensión derivada del confinamiento. Las y los intimidaban, tosiendo frente a ellos, amenazándolos con contagiarlos. En varias ocasiones vi reportajes en la televisión en los que un grupo de policías intentaba dispersar una fiesta de 15 años allá en tal comunidad del sur del país. Llegan 2, 3 granaderas, bajan algunos de los policías para poder invitarles a que se retiren, que se dispersen, que está prohibido tener este tipo de eventos masivos, y la gente lo que hace, lejos de agradecerles o lejos de respetarles, no esperamos más, simplemente respetarles, se acercan a ellos y comienzan a escupirles, gritándoles y diciéndoles que ellos están enfermos de COVID y que los van a contagiar. Podemos toparnos con este tipo de fenómenos colaterales. Otro de los aspectos a considerar luego de esta pandemia ha sido el incremento de los delitos o de los ciberdelitos que se debieron, obviamente, al incremento del uso de las tecnologías de la información, en este caso, pues las plataformas como la que estamos utilizando hoy en día, por obvias razones, que no podemos reunirnos en una sede y llevar a cabo este evento como lo estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que sucede? Los grupos de la delincuencia cibernética comienzan a hacer de las suyas. Tan es así que la Interpol detectó la venta por internet de fluidos corporales presuntamente contaminados por COVID-19. Es decir, se está presentando un tráfico ilícito de material médico y el incremento exponencial de delitos cibernéticos, que en este caso simplemente lo toco de manera superficial, ya que nuestro compañero y ponente que continúa después de mí, Kira, nos lo va a platicar un poco más a detalle. Pero de una vez podemos entrar al tema de estar muy conscientes del incremento y la preocupación de instituciones mundiales, como en este caso la Interpol, y la detección de conductas criminales como las que les acabo de citar hace un momento. ¿Cuáles son algunos de los delitos emergentes? Continuamos con este tema. Vemos aquí una nota del 16 de octubre del 2020 por Animal Político, que dice: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó este viernes que el Instituto Mexicano del Seguro Social notificó del robo de 110 piezas de vacunas Vaxprip contra la influenza, equivalente a 10.100 dosis. De acuerdo con el IMSS, el robo ocurrió a un camión subrogado que transportaba vacunas contra la influenza el pasado 12 de octubre. El robo sucedió a las 2 de la tarde a la altura de la avenida a bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense en el Estado de México. Es decir, seguimos viendo los delitos asociados a la pandemia, en la que privilegian ahora el tráfico de las vacunas por la enorme necesidad que se tiene de vacunar a la población en general contra el virus de la influenza, que de no controlarse se combinaría con el COVID y otros virus que están surgiendo a consecuencia de la falta de atención o de la capacidad del Estado para poder abastecer de estas vacunas. Y los delincuentes, que posiblemente estén dentro o fuera, yo no lo sé, de las instituciones, se están aprovechando de estas circunstancias para traficar tanto con material contaminado por COVID a través de internet y también, pues, como por ejemplo, robando este tipo de material esencial que son las vacunas de la influenza, que por cierto, pues no han llegado, ¿no? Digo, en donde vivo yo tampoco han llegado y dicen que
posiblemente no van a llegar y pues a consecuencia están justificando lo de la carencia por el robo de muchísimas unidades más, no solamente las que se refieren en esta nota. Número 4 de las consecuencias, pues estamos hablando del desempleo. Desde el 13 de marzo y hasta el 6 de abril del 2020 se habían perdido casi 347,000 empleos formales de un universo de más de 20 millones. Imaginen la magnitud del problema, la cantidad de desempleo en nuestro país y las consecuencias que esto acarrea y acarreará en un futuro próximo, cercano. Les paso también esta otra información que según, en este caso, fuente del BBVA, 7 de cada 10 empleos perdidos por COVID eran permanentes. 7 de cada 10 empleos que se perdieron en el país a causa de la crisis derivada de la pandemia de COVID fueron permanentes, mismos que son los más difíciles de recuperar, revela un estudio realizado por el BBVA Research, área de investigación de BBVA México, con cifras tomadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, no estamos hablando, como a veces nos lo intenta justificar el propio Estado mexicano, que de empleos informales y cosas así. No, nos referimos a empleos formales, porque la fuente es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido todos los empleados que tienen seguro social, los que están contados en este número y en estas cifras que son presentadas por el BBVA. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones más simples que sé que todas y todos ustedes saben, pero no está de más volverlas a repetir y volvernoslas a recordar? ¿Cuáles son algunas medidas preventivas para que en este caso pues, no seamos víctimas del robo de automóvil, por ejemplo? Yo les sugiero y las personas y los expertos les sugieren que pues siempre mantengamos los seguros puestos mientras estamos sobre nuestro vehículo, estacionado o en movimiento. Nunca subir a personas extrañas. Utilizar gadgets como cualquier aparato que nos permita dificultar a un delincuente el acceso al interior de mi vehículo o al vehículo completo. Esto, por lo regular, ahuyentará al delincuente, lo que ocasionará que él mismo pues, busque una unidad con una facilidad mayor a la que se presentó con un gadget que pues, incrementaba las medidas de seguridad. Tratemos siempre de utilizar estacionamientos de cuota, principalmente cuando nos encontremos en lugares que desconocemos y que por obvias razones pues, no tenemos la certeza y seguridad de qué es lo que sucede o cómo está la situación en cuanto a seguridad en el mismo, aunque nos cueste un poquito más, pero pues es una medida preventiva para que disminuya el riesgo de robo total o parcial de nuestra unidad. Si tienes la necesidad de estacionarlo en la calle, pues tratar siempre de hacerlo en lugares en donde exista un tránsito frecuente de vehículos y peatones, lo que también, pues obviamente te reducirá los riesgos. Antes de abordar a tu vehículo siempre debemos de tratar de estar en la realidad, ¿no? Porque a veces estamos tan concentrados en nuestro trabajo y en el teléfono que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Evitémoslo en la medida de lo posible y siempre estemos alertas en las vías públicas. Tratemos de mirar a todos los lados antes de abordar a nuestra unidad para poder detectar cualquier situación sospechosa o que me vaya a poner a mí y a mi familia en riesgo. Para evitar los robos a casa, habitación, a vehículo, continuamos con utilizar llaveros separados para identificar nuestras llaves, tanto de la casa como del vehículo. Si nos llegaran a robar las pertenencias, pues o nuestras llaves, que al menos no se lleven ambas, porque posiblemente en el vehículo exista algún documento que identifique dónde vives y le has facilitado al delincuente también las llaves de tu casa, por lo que probablemente pueda ir a tu casa a terminar o a continuar con su tarea de sustracción de lo ajeno. No confíes a vecinos las llaves de tus muebles e inmuebles, a menos de que sean de muchísima confianza. Cuando desciendas de tu vehículo, revisa que esté debidamente cerrado. Que pues a veces pasa, ¿no? Que te vas con la prisa y lo dejas abierto y pues corres un alto riesgo de que te lo vayan a robar. No dejes objetos valiosos a la vista, por favor.
muchas veces y todavía casi todos los días recibimos en la corporación un cristalazo, le robaron su computadora, le robaron 30,000 pesos. ¿Dónde la tenía, señora? No, pues en el asiento de atrás, en una bolsa todavía, donde pues normalmente sabemos que guardamos el dinero. Ni siquiera la puso debajo del asiento, no la guardó en el maletero, no, la dejó en el asiento, a la vista completamente, y pues hemos podido ver cómo los delincuentes se dan sus habilidades para engañarte. Incluso te roban cuando estás en el vehículo, cuando se organizan entre varios y uno te distrae mientras el otro en cuestión de 3-4 segundos sustrae lo que llevas dentro. Imagínate si ni siquiera estás ahí y dejas un objeto de valor a la vista. Tenemos que evitar eso en la medida de lo posible, y quienes nos dedicamos a esto, pues siempre tratar de compartir estas medidas de seguridad para que la gente se sensibilice y evite tener este tipo de acciones, ¿no? de alguna manera pues irresponsables, porque al final ellos van a ser los perjudicados directamente, pero indirectamente la sociedad a consecuencia de su comportamiento o del haber dejado su objeto de valor a la vista. Entonces evitemos. Algunas recomendaciones para evitar el delito a robo a casa habitación serían: reforzar todos los posibles accesos a tu domicilio, puertas, ventanas, etcétera. Instalar mirillas en las puertas para verificar antes de abrir las puertas de quién se trata. Procurar tener suficiente iluminación en entrada y en el patio. Si cuentas con personas que te asistan en labores del hogar, ten mucho cuidado y selecciona bien a quien te apoya. También tenemos muchos casos en los que, en complicidad de la trabajadora del hogar junto con algún otro empleado o alguna otra persona, se organizan para pues atracar la vivienda de sus empleadores, y desafortunadamente pues se presentan estos casos a veces por el exceso de confianza. Se recomienda muchísimo que se le ponga una particular atención al acceso a cualquier tercero que vaya a ingresar a sus domicilios para efectuar algún trabajo, como en este caso del hogar. Apóyate de vecinos de muchísima confianza para vigilar tu casa cuando vayas a salir, o recomendar siempre. La recomendación que hacemos siempre es, pues bueno, decirle al vecino que está al lado o enfrente, con quien le tenga confianza, que esté al pendiente cuando tenga la necesidad de salir, pues para que le eche las vueltecitas a la casa y evitar por ahí que haya algún robo, prenda o apague las luces, o puede incluso llegar y entrar y salir para que se vea actividad en el domicilio. Son recomendaciones muy básicas, señoras y señores, pero sin embargo debemos tenerlas siempre presentes. Cuando lleguemos a nuestra casa debemos siempre agilizar, y más cuando se trata de que estamos pegaditos a la acera o por una calle transitada, pues agilizar el ingreso a la casa, siempre llevando nuestras llaves a la mano antes de llegar al frente de mi puerta, pues para poder tardar lo menos posible en ingresar. Si pierdes la llave, de inmediato cambia las cerraduras, no dejes pasar el tiempo, ya que pudiéramos tener la interrupción de una persona que haya encontrado o robado tu llave. Si notas presencia de personas sospechosas, de inmediato siempre hay que llamarlo al 911 o al 066 para poderlo dar a conocer. Sé reservado con tus actividades laborales. No dejes las llaves en lugares que puedan ser encontradas, como en un macetero debajo de la puerta, en algún orificio junto al umbral de la misma. Es decir, tratemos de evitar este tipo de estrategias que tenemos, como por si acaso se me llegara a perder la llave, porque por lo regular las personas que se dedican a esto pues están muy curtidos en ello y sabrán dónde buscar. Es evitar esto. Aquí no lo tengo apuntado, pero sí es muy importante que tengamos mucha precaución cuando utilicemos nuestras redes sociales, ya que pues hoy en día es un medio para informarle a las personas pues cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestras rutinas, cómo nos va en el trabajo, si compré un carro nuevo y lo publiqué, si me acabo de ir de vacaciones a Cancún y lo publiqué, si hoy voy al gimnasio y aquí en el gimnasio, y la fotografía del restaurante, mi restaurante favorito, el que me gusta ir a comer. Pues bueno, no tiene nada de malo. Sin embargo, esto pues pudiera ser un arma de dos filos, porque a todos o a muchas personas nos gusta a veces compartirle a quienes nos aprecian, a nuestra familia, pues el momento feliz que estamos pasando y donde nos encontramos. Pero también sabemos que hay muchas otras personas que no estarán muy felices de lo que hacemos,
o simplemente son personas que ni conocemos o por amistades de amigos de otros pueden ver nuestras actividades y con ello pues comenzar a estarnos vigilando más de cerca y pues convertirnos en una víctima más del delito. Muy bien, con relación a la denuncia, pues yo sí quisiera recomendarles muchísimo el tema de acceder a la denuncia virtual a consecuencia de que la delincuencia se está incrementando mucho y las instancias del CODE, en este caso en el estado de Nuevo León, que son los ministerios públicos, en otros estados se llamarán distinto, en el estado de Nuevo León se les conoce como CODES, que son Centros de Orientación y Denuncia. Ahí un agente del Ministerio Público recibe cualquier hecho delictivo o cualquier situación de asesoramiento para poder interponer una querella o una denuncia y ya lo turnará en su momento al área especializada o correspondiente para su investigación. Entonces, aquí en el estado de Nuevo León contamos con el servicio de la videodenuncia, que seguramente en muchos estados ya se está implementando esta estrategia, en la que en realidad yo soy usuario de ella por mi trabajo y muchas veces asisto a la ciudadanía en general a interponer una denuncia y nos han atendido en menos de 5 minutos. Se ahorra uno una vuelta al CODE, que pues por demás no está de más decirlo, que pues muchas veces el trato que esperamos no es el más indicado o no es el que desearíamos recibir, y esto muchas veces lo que ocasiona es que la gente pierda la fe en la denuncia y después se retire y no perdure la misma. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Tengo 7 minutos. Pudieron ver al principio, quienes ya se habían integrado a la sesión, que transmitimos un video de algunas de las acciones que, como Sinergia Social para la Prevención, que es un programa de responsabilidad social de nuestra consultoría, de nuestra empresa, que es ECRIMSA, pues llevamos a cabo a la comunidad en general. No es una iniciativa gubernamental, no tiene nada que ver con el gobierno, es una asociación civil que amigas y amigos, mi familia y mis amigos y amigas, pues nos reunimos para llevar a cabo diversas actividades que nos permitan generar factores protectores en la comunidad, principalmente en uno de los grupos vulnerables más importantes, que son las juventudes. Me refiero a más importantes para el tema de la prevención, no que sean más importantes que las mujeres o que los adultos mayores, no, me refiero a que es un grupo sumamente sensible en el que de aplicar correctamente una estrategia preventiva va a perdurar, porque si nosotras y nosotros nos enfocamos en la niñez y en la juventud, podemos reforzar valores, podemos trabajar con ellos a través del deporte, de la cultura, de la educación, de los valores familiares, etcétera, pues seguramente vamos a impactar positivamente, y cuando estas personas sean grandes, sean adultos, pues el reflejo del trabajo impregnado en ellos por parte de la institución más importante, que es la familia, y por parte de instituciones del gobierno y otras como nosotros, pues van a marcar la diferencia. Ahora veamos rápidamente cuáles podrían ser algunas estrategias en las juventudes para la prevención de los delitos y poder impactar positivamente contra todo este fenómeno de la antisocialidad que hemos estado viviendo antes de la pandemia y que ahora nos vamos a tener que enfrentar, pero sumamente más difícil después de la pandemia. Pero nos vamos a focalizar en el tema de hablar de la juventud o las juventudes, y pues saber cuáles pudieran ser algunas de las mismas para que podamos llegarles a ellos y lograr llevar el mensaje de la prevención para un mejor futuro. Empezamos definiendo qué es la juventud o cuáles son las juventudes. La 1 nos dice que la juventud va entre los 15 a los 24 años de edad. En México, el Instituto Mexicano de la Juventud considera que se encuentra en el rango de edad de los 12 a los 29 años. También en México, el CONAPO considera que se encuentra en el rango de los 15 a los 29 años. La Ley para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2000 considera que se encuentra en el rango de los 12 a los 18 años no cumplidos. Como pueden ver ustedes, en México ni siquiera tenemos
un estándar que nos permita homologar en todos los frentes cuáles son o cuál es el rango de edad que se considera para decir que existe o estamos frente a un grupo de la juventud considerado como juvenil. Si no, no lo tenemos. Y si nos vamos en el ámbito mundial, pues nos vamos a topar también con muchísimas situaciones y escenarios diferentes. Adelante. Muy bien, pues veamos cuáles son los elementos que definen a la juventud. Para que exista se requieren normas, comportamientos e instituciones para su distinción. Debe existir un universo simbólico que configura su mundo, por lo tanto es importante que al diseñar modelos preventivos consideremos lo propio de las juventudes y sus contextos, es decir, no porque a una persona se le ocurrió que el hecho de construir una cancha de fútbol en tal o cual comunidad va a ser benéfica para fomentar el deporte y obviamente para incrementar factores protectores y disminuir las violencias en cierta comunidad, va a ser la respuesta ideal para ello. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que considerar cuál es la realidad en la que están viviendo nuestra juventud y pues tomemos como referencia una de las definiciones que les presenté en la diapositiva pasada. ¿En qué rangos de edad te vas a basar para determinar cuál es el parámetro que vas a seleccionar para trabajar con tus juventudes? Ya una vez que, por ejemplo, no, pues yo me decido por basarme en la definición del Instituto Mexicano de la Juventud, perfecto, que va del tal a tal edad, correcto. Ya una vez que yo sé y focalizo con qué grupo de la sociedad voy a trabajar, en este caso son jóvenes, para poder construir una estrategia preventiva en materia de seguridad y trabajar con ellos explotando las diferentes habilidades que pudiéramos acercarles o las diferentes actividades que pudiéramos trabajar con ellas y con ellos, pues tengo que considerar primero cuál es el consumo que ellos están teniendo hoy en día en la actualidad y en el territorio en el que voy a trabajar. ¿Cuál es la moda que se está viviendo hoy en día? ¿Cuáles son los aspectos inmateriales que definen a las juventudes hoy en día y en mi comunidad? Porque en muchas ocasiones podemos tener un ejemplo exitoso de programa preventivo en otro país y no necesariamente va a garantizar que si lo replico en mi país va a funcionar. Y no se vayan muy lejos. Hay programas exitosos que han sido implementados, por ejemplo, en Monterrey, pero no necesariamente son exitosos o aplican a la realidad actual y las características de la juventud en el municipio de Santiago. ¿Estamos de acuerdo con ello? Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en ese sentido de saber qué es lo que vamos a atacar primero que todo, cuáles son los factores de riesgo que queremos disminuir a través de qué tipo de acciones basados en qué grupo de la población mismo que estamos considerando en tal situación o época que los defina la música, que los define la cultura, que los define la moda, que los define, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Para ello debemos comprender muchísimo, para poder construir una estrategia preventiva que realmente impacte, debemos considerar los programas que vamos a trabajar desde la juventud y no solo desde una visión adultocéntrica. Es decir, yo ya tengo 37 años y para mí creo, y como criminólogo, que la mejor estrategia preventiva va a ser un programa que privilegie el deporte, y el deporte que voy a utilizar en mis programas pues va a ser el tenis, por ejemplo. ¿Y quién te lo dijo? ¿Lo consultaste a la población con la que vas a trabajar? En la zona en la que vives, ¿tienen las condiciones para que tú explotes el voleibol? ¿Existen herramientas para que tú trabajes el voleibol? A las niñas y a los niños, a los jóvenes y a las jóvenes, ¿les gusta el voleibol? ¿Les preguntaste? Seguramente no. Digo, a veces el gobierno o nuestros gobernantes pasan de largo ese tan importante aspecto de tomar en cuenta a la población. ¿Qué tal si una vez que se invirtieron 3 millones de pesos,
y se construyó una enorme cancha de fútbol, nos dimos cuenta que no se usa, o que a los jóvenes de esa comunidad en particular, pues lo que les gusta es la patineta o cualquier otra cosa. Pues serían esfuerzos aislados y fracasos que solamente nos van a ocasionar que gastemos sin capitalizar efectivamente nuestra estrategia. Debemos focalizar los esfuerzos, como en este caso les doy el ejemplo, en las juventudes o en las mujeres o en los adultos mayores o etcétera, entre personas de entre tal a tal edad que vivan en la zona o en la comunidad llamada fulana de tal, que sean de ingresos o de una condición económica de tal nivel, para poder que nosotros cada vez reduzcamos más el margen de error y logremos incrementar el porcentaje de éxito de mi programa. Pasamos a la siguiente. Comprender lo anterior impacta en que veamos a los jóvenes como protagonistas, víctimas, victimarios o población en riesgo. Propiciar o fortalecer vínculos intergeneracionales. Pasamos a la siguiente. Ya por último, me gustaría... Pasamos a la siguiente. A la siguiente. A la otra. A la otra, una más. Otra. Por último, quisiera comentarles del modelo ecosistémico de la violencia. El modelo ecosistémico de la violencia nos permite conocer e identificar los factores de riesgo a los que nos vamos a enfrentar cuando implementemos una acción preventiva y ataquemos a la inseguridad mediante los entornos social, comunitario, relacional e individual. Estos mismos que se les conoce como macrosistemas, que son los que encontramos en el entorno social, es decir, son la cultura y la ideología de las personas con las que vamos a trabajar, es decir, es el momento histórico en el que se desarrolla cada individuo y lo que todo esto impacta en su persona. Pasamos a la siguiente. Después, tomar muchísimo en cuenta el exosistema, que lo encontramos en el entorno comunitario. Esto se refiere a todos estos entornos en los que la persona se desarrolla, ¿sí? En los que se incluye directamente, no se incluye directamente, pero que le afectan, es decir, por ejemplo, el momento político de su nación y que indirectamente le va a afectar en su desarrollo. ¿Sí? Algunos de los factores de riesgo en este caso es la cultura de la legalidad, la corrupción, violación sistemática de los derechos humanos, entre muchos otros. En el entorno relacional, y si nos pasamos a la siguiente, y si nos basamos en el modelo ecosistémico de la violencia, encontramos los mesosistemas, que son todos los que comprenden las interrelaciones de dos o más microsistemas, como por ejemplo el social y el comunitario, el relacional o el individual. Y algunos de los factores de riesgo en estos entornos pues son la violencia familiar, la presión de pares o grupos de amigos, etcétera, etcétera. Y por último, el último círculo del entorno individual, que se le conoce, pasamos, como el microsistema, se refiere a todas las actividades y roles que se presentan en las relaciones o interrelaciones de las personas, ¿sí? Y algunos de los factores de riesgos en los que pudiéramos trabajar es la baja autoestima, los problemas físicos o psicológicos, el aislamiento, el abandono, el consumo de sustancias nocivas, entre otros. Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar mi ponencia. Le cedo la palabra a Nelly Salas para continuar a las preguntas y respuestas, y pues Leonardo por ahí nos va a mencionar quién va a ser la persona que va a participar con su pregunta. La vamos a dejar en 4 preguntas, si no tenemos 4, continuamos con el programa.